trabajo de Miriam Alarcón. Desde hace 2 años ponías aquí, feminista desde hace unos 5, y ponías entre paréntesis, ojalá más. Máster en sexología sanitaria con perspectiva de género, y tu trabajo se llama enfermera escolar y sexualidad. Así que todo tuyo, Miriam. Soy Miriam y mi trabajo es basado en la enfermera escolar y la educación sexual. Entonces, como introducción, bueno, para empezar hablaremos de salud. Hace unos años el concepto de salud dio como un vuelco importante y la salud ya no se entendía como la ausencia de enfermedad. O sea, dio un cambio y la salud ya no se entendía como la presencia o ausencia de enfermedad, sino que se entendía, y a día de hoy se sigue entendiendo, como un bienestar físico, mental y social. Entonces, a raíz de este cambio de definición, se empezó a estudiar y a comprender un poco más todo lo que influía en ese bienestar. Y también, al no centrarse solo en los aspectos más físicos de la persona, se vieron como no solo lo individual, no solo el individuo influye en ese bienestar, en esa salud, sino que el entorno, la sociedad y el ambiente también influyen en esta salud. A partir de este cambio también nació el concepto de promoción de la salud y, relacionado con educación para la salud. La promoción era un poco más como dar los medios más físicos, digamos, medios. Y dentro de esos medios apareció la educación para la salud. Os leo una definición de educación para la salud, que entendemos la educación para la salud como un proceso educativo y de participación, que tiene como objetivo brindar conocimientos, actitudes y hábitos para la promoción y defensa de la salud individual y colectiva. Como vemos, no es solo, no basta con saber, hay que saber identificar qué es bienestar para poder llegar a ello y luego tener la información para saber cómo llegar a ello. Entonces, relacionado con la educación para la salud, con la educación, encontramos en la etapa escolar una etapa de alta vulnerabilidad, ya que se adquieren muchos hábitos, muchas creencias, competencias, se desarrollan capacidades, actitudes, aptitudes. Es una etapa de grandes cambios y como de formación de una base. De hecho, en salud se ha demostrado que los hábitos saludables que se aprenden durante esta etapa tienen más probabilidades de mantenerse a lo largo de la vida y en la edad adulta. O sea que digamos que lo que aprendemos en esta edad tiene más impacto a largo plazo que lo que aprendemos que lo que podemos aprender en otras edades. Entonces, uniendo salud y educación, que es lo que hace la educación para la salud, apareció la figura de la enfermera escolar. La enfermera escolar, os leo la definición de la Asociación Estadounidense. La enfermería escolar, una práctica especializada en la enfermería. Protege y promueve la salud del estudiante, facilita el desarrollo óptimo y avanza en el éxito académico. Las enfermeras escolares, basadas en la práctica ética y basada en la evidencia, son las líderes que unen la atención médica y la educación. Proveen coordinación de cuidado, promueven la atención centrada en el estudiante y colaboran para diseñar sistemas que permiten a las personas y comunidades desarrollar todo su potencial. La primera enfermera escolar nace en Estados Unidos, que se tiene registro, nace en Estados Unidos, en Nueva York, en 1902, y es Lina Rogers. Lina Rogers lo que hizo es un programa de unos 30 días con el objetivo de reducir el absentismo escolar por enfermedades infecciosas. Entonces lo que hizo es dar educación sobre medidas de higiene. Tuvo un gran impacto
con lo que la figura de la enfermera escolar empezó a tener, bueno, se empezó a ver que nació y se vio que tenía efectividad y uso, y que tiene una relación con el éxito académico. Luego en Europa el primer registro se tiene de Londres en 1918 y en España los primeros registros son en 1990. En España al principio, en la Comunidad de Madrid, solo estaban en los colegios de educación especial y poco a poco, y a raíz de algunas leyes autonómicas, se sacó de los colegios de educación especial y se podía encontrar en otros colegios. En 2009 ya se creó la Sociedad Científica de Educación Escolar, o sea, de Sociedad Científica de Enfermería Escolar, y con el nacimiento de esta sociedad ya se definieron roles y competencias de la enfermería escolar. En España actualmente no hay una legislación nacional y depende mucho de la comunidad. Hay comunidades en las que sí que encontramos enfermeras que están durante el horario lectivo, permanentes, digamos, allí, y las hay que pocas horas, y luego hay comunidades que solo van al centro para programas coordinados con el colegio. O sea que es algo, una implicación puntual, digamos. Vale. Dentro de la educación para la salud entra también, obviamente, la educación sexual. La sexualidad, como ya sabemos, es una dimensión más de la persona y de la salud. Igual que la educación para la salud, pues la educación sexual tiene un papel importante. En el contexto español, debido al paso del franquismo, de la dictadura, pues hubo una gran represión sexual y durante años legalmente y públicamente no había ni investigación, ni publicaciones, ni actividad que tuviese que ver con la sexualidad. Con el fin de la dictadura y que también en el entorno, en Europa y en Estados Unidos ya había empezado, con el fin de la dictadura empezó aquí a llegar y a producirse, o sea, a posibilitar la entrada de conocimiento y a producirse conocimiento propio en España. Entonces, digamos que en España la revolución sexual tiene pocos años o menos años que en países vecinos. El franquismo dejó una gran influencia del catolicismo, de la represión, que aún sigue presente. Y a día de hoy no tenemos, aunque a nivel legislativo la última ley de educación sí que se refleja, todavía no hay un programa nacional ni creo un reconocimiento explícito de la necesidad de la educación sexual. Recordamos que la educación sexual y la educación está reconocida dentro de los derechos sexuales y dentro de los derechos humanos. Vale, objetivos y metodología. Mi objetivo es explorar la evidencia sobre el papel de la enfermera escolar y la educación y promoción de la salud sexual. Para ello, primero lo que hice es buscar información sobre qué es lo que pedían los adolescentes. Luego, justificar la importancia de la educación sexual, qué impacto tenía y qué utilidad. Y por último, explorar el papel de la enfermera escolar, relacionado con todo lo anterior. Entonces se realizó una búsqueda, es una revisión bibliográfica, se realizó entre mayo y agosto de 2022 y se utilizaron las plataformas PubMed y Google Académico. De PubMed incluí 28 artículos y de Google Académico 5, que se utilizaron sobre todo para la introducción. Entonces, ¿qué encontré? En relación sobre qué reclaman los adolescentes, lo primero que
que son conscientes de la complejidad de la sexualidad y que piden una salud sexual integral. No les satisface o no quieren, ya saben identificar, bueno, son conscientes de programas de absentismo, de absentismo sexual. Reclaman también un enfoque positivo que no se centre solo en aspectos en los riesgos, digamos, de la salud sexual, sino que les dé un enfoque positivo sobre esa sexualidad y sobre su sexualidad. Y otra cosa bastante importante, o que me sorprendió, que el nivel de satisfacción con los programas de educación sexual aumentaba mucho si cumplían sus expectativas. Que va en relación, pues depende del enfoque que le demos y depende del enfoque que le demos al programa, pues esto puede variar mucho. Entonces, algo importante era saber qué quieren ellos para que el nivel de satisfacción sea alto. Reclamaban también un contenido más práctico y explícito, más que contenido teórico, y que sin tratarlo como un tema tabú, tuviesen muy en cuenta, pedían a la gente que impartía, tuviesen muy en cuenta el carácter íntimo que tiene la sexualidad y que son al final, pues, y que es un aspecto íntimo de la persona. Destaca también en los adolescentes la importancia y el peso que le dan a la confidencialidad, ya sea a la hora de compartir o en relación con la familia. Y también todos los estudios que recogían si la persona pertenecía o no al colectivo LGTB, todos recogían un nivel muy bajo de satisfacción con esos programas que no eran inclusivos y no lo veían útiles para ellos ni se veían reflejados en los programas. Referente a quién imparte esos programas, hay como dos posturas. He encontrado dos posturas. Una que prefiere que sea el mismo cuerpo docente o personas que ya conozcan, y otro que prefieren que sean personas externas al centro y que no conozcan, para poder, y así sienten más libertad para contar, para abrirse. Luego también la actitud. Destacan muchos, o encontré en varios estudios que destacaban que no tuviesen que los que impartían los programas no tuviesen una actitud de vergüenza, pues al final de tratar la sexualidad como un tema tabú, de que les costase a ellos, a los ponentes, hablar sobre sexualidad. Y sobre todo cuando destacaba esa actitud cuando hacían preguntas, que la actitud frente a las preguntas siguiesen siendo respetuosas. Luego la edad de inicio, pedían que fuese antes del inicio de los primeros encuentros sexuales, eso sí que coincidían todos, y algunos sí que ponían años, que era aproximadamente alrededor de los 10 años. Y algo que sí que pedían que se diese a lo largo de todos los años docentes, que no fuesen como cosas puntuales y que solo se impartía una vez, sino que se fuese repitiendo y reforzando a lo largo de la etapa escolar. Vale. Entonces, ya sabemos lo que quieren los adolescentes. Ahora, la educación sexual en los centros educativos, ¿por qué? Primero, porque, como ya hemos mencionado antes, se encuentra en una etapa clave y sabemos que los conocimientos y actitudes y todo lo que hemos mencionado que aprendan en esta etapa tendrán mayor impacto, y que en los centros educativos encontramos nuestra población diana y que es un entorno ideal. El centro educativo al final es un sitio y tiene unos recursos materiales humanos preparados por y para la educación, así que es un entorno ideal, digamos. Luego, la efectividad de estos programas
varía mucho en función del contenido. Bueno, se ha demostrado que es efectiva y el grado de efectividad varía en función del contenido. Como ya hemos dicho antes, que sea un contenido positivo, que aborde la sexualidad desde una mirada positiva e integral, que no aborde solo los riesgos o sean los conocimientos. También encontré uno que era una declaración, era una entrevista a adolescentes que decían que como que los adultos acepten que los adolescentes tenemos sexualidad, ¿no? Al final es eso, no negar algo que es evidente y que nos están reclamando. Y lo de la continuidad. Debido a la complejidad de algunos, bueno, debido a la complejidad de la sexualidad y de algunas ideas o conceptos, se hace necesaria esta continuidad y no explicarlo, exponerlo solo una vez, sino que se vaya dando a lo largo de los años. Vale, ¿qué incluimos en estos programas? Bien, perdona, tienes que ir terminando ya. Vale. ¿Vale? Placer y deseo, que haya deseo se relaciona con menos conductas de coerción, y el deseo que es importante que haya una perspectiva de género en relación con el deseo, ya que es algo que no se trata igual en los dos géneros. Luego, la importancia de tratar aspectos de relaciones interpersonales, ya sean sexoafectivas o no, relacionadas con la violencia de género, si encontramos mitos del amor romántico, hablar sobre sexismo, sobre manejo de conflictos, sobre establecimiento de límites. Luego, hablar de diversidad, tanto corporal, cánones de belleza, presión estética, diversidad de genitales, como en relación al colectivo LGTB, tanto identidades, orientaciones, etc. Además, se ha visto en varios estudios que hacer un programa inclusivo que incluya al colectivo LGTB, el colectivo LGTB, si no se ve reflejado, o sea, si el programa incluye al colectivo LGTB, el colectivo no LGTB, digamos, por decirlo de alguna manera, no se siente excluido. En cambio, si es al contrario, sí. De hecho, se ha visto que incluye el colectivo LGTB, o sea, hacer un programa de educación sexual inclusivo ayuda a disminuir actitudes de discriminación y, por tanto, mejorar la salud mental del colectivo LGTB. Y luego, en relación al entorno de los adolescentes, de los peques, importante incidir a agentes educadores. Hoy en día, pues el gran papel que están tomando las redes sociales, hablar de pornografía también y prevención de abuso infantil. Luego, el papel de la enfermera escolar. Pues, como ya hemos mencionado antes, una mejor salud del alumnado mejora los resultados académicos y disminuye el absentismo. La enfermera ya parte de los modelos teóricos de enfermería, ya parten de un modelo integral de la salud y de la persona, por tanto se da ese enfoque que necesita la sexualidad, aumenta la accesibilidad de los alumnos a la salud. La enfermera también nos ayuda a crear espacios, tanto porque somos apoyo para los alumnos y para el equipo docente también. Luego también aumenta accesibilidad a familias y a la vez formamos al equipo docente. Y otro pilar muy importante que a veces olvidamos, la investigación. Uno de los estudios refleja que muchas veces que se investiga la efectividad de los programas de educación sexual, se estudia que han aprendido a nivel, no sé, de conceptos, digamos, pero en relación a creencias, ideas, comportamientos, se investiga menos. Y es de las cosas que estamos viendo que tienen más peso en la educación sexual. Entonces, como conclusión ya,
necesitamos programas de educación sexual integral y con un enfoque positivo, un inicio lo más temprano posible y de forma continuada, que no sean cosas puntuales. Necesitamos que tenga perspectiva de género y que sea inclusiva. Debido a la complejidad de la sexualidad, equipos multidisciplinares. Poner el foco en los agentes educadores, poner el foco solo en el adolescente, en el peque, al final lo que rodea a ese peque es muy grande. El bienestar, como hemos visto, y la salud no dependen solo de la persona, sino que es muy complejo, entonces tenemos que incidir en todo. Y que falta investigación y legislación en relación con los programas de educación sexual. Y ya está. Hasta aquí.